La economía argentina no parece encarrilarse y hemos invitado a José Simonella, quien preside el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para intentar entender cuál es la realidad que nos toca vivir, angustiante, por cierto, en la Argentina. Bienvenido, gracias por estar. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, hace instantes me preguntaba si existía una receta mágica para frenar, por ejemplo, la inflación, por dar vuelta a la economía de la Argentina, y me parece que no, pero tiene que haber alguna salida. En economía magia no hay, no digamos. Hay. No, magia ojalá existiera, pero no es posible. Más allá que ha habido algunos que han intentado hacer magia, sí, y hemos terminado. En economía uno puede hacer lo que quiera, lo que no puede evitar son las consecuencias, digamos, ¿no? Y entonces digo, acá Argentina tiene una distorsión de precios relativos muy grande. Este gobierno heredó una distorsión de precio relativo en casi todos los precios de la economía, desde los precios que tenía el tipo de cambio hasta los precios que tenían las tarifas, digamos, ¿no? Estamos viviendo una irrealidad, según lo que estás diciendo, ¿no? 10 años de vivir una situación que no correspondía, particularmente en relación a las tarifas. Pero era necesario hacer tal retoque, no había otra salida, o hacerlo, a lo mejor, hablando ya particularmente del aumento de la luz y del gas, de otra manera que no cueste tanto a la sociedad. La distorsión en el precio de tarifa era muy alta, ¿no? La economía había tenido una inflación muy importante en el resto de los productos y servicios, y las tarifas no lo habían manifestado, y esto daba como consecuencia de que no hubiera inversión en infraestructura para proveer energía, y que Argentina padeciera problemas de energía que no solamente afectaba la industria, sino que también afectaba a los hogares. Cada vez que hacía un poquito de calor nos quedábamos sin luz, claro, en Argentina, por decir un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el problema de Argentina? Argentina necesitaba recomponer tarifas y quitar subsidios que eran realmente muy onerosos para el Estado. El problema que tienen los subsidios en Argentina es que subsidian la oferta. Y cuando vos subsidias oferta, no discriminas entre el que necesita y el que no necesita. Terminás financiando más al que no lo necesita que al que o subsidiando más al que no lo necesita que al que lo necesita. Pongamos un ejemplo. Si usted es una persona humilde que tiene una casa pequeña de una habitación y tiene 2 lamparitas, una cocina, o no, cocina no porque es acá, digamos, pero digamos, un televisor, no es lo mismo que si usted tiene una casa de 250 metros cuadrados con 3 aire acondicionados, con horno eléctrico, etc. Entonces, cuando usted subsidia la oferta de bienes, de servicios, lo que hace es generar inequidades. Argentina, al haber subsidiado la oferta, nos subsidió a todos, a los que no podían pagar y a los que podíamos pagar. Y nos subsidió más a los que podíamos pagar que a los que no, porque consumíamos más. Entonces, Argentina tendría que haber buscado el reacomodamiento de tarifas, tratando de subsidiar solo a los que lo necesitaban. Eso hubiera sido, en primer lugar, tendría que haberlo explicado bien el gobierno. No explicó bien la situación que heredó en términos de tarifa, como en algunas otras. Debiera haber dejado de subsidiar a los que no necesitábamos y haber subsidiado y haber continuado subsidiando a los que necesitan. Con aquellos que lo necesitan. Exactamente. Sí. Y debiera haber tratado que la recomposición de tarifa afectar a la tarifa y no afectar al componente tributario de una boleta. Bueno, hay una carga tributaria importante. Tremenda. Aún, supongamos, de 100 pesos que a lo mejor paga una persona, ¿el 20 y pico se llevará esa carga tributaria, estos impuestos indirectos? No, 20 se lleva nada más que IVA. Digamos, si usted agarra una boleta de luz de EPEC, sí, hoy, vaya a su casa y sume un tercio son impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, sí. Y en el caso, un tercio, o sea que si usted paga 300 pesos, sí, 100 pesos son impuestos. Entonces, claro, cuando usted aumenta el otro componente, esto le crece, porque como es proporcional, le crece la misma medida. Entonces, lo que debiera haber hecho el gobierno, por ejemplo, de manera transitoria y demás, haber tratado de que el componente impositivo, IVA, por ejemplo, que depende de la nación, no tuviera reflejado este incremento de tarifa. Para decir, una medida que permita paliar en parte el incremento que deben afrontar los consumidores. Y tal vez no a todos los consumidores, como te digo, sino a algunos. Discriminar. Bueno, el gobierno nacional ya ha dicho que no va a dar marcha atrás con los aumentos, lo que sí va a dar una especie de prorrateo para pagar ese excedente. Así lo anunciaba el presidente del Interbloque Cambiemos, Mario Negri, ayer. Aplanamiento de la factura de los 2 bimestres de mayor consumo, o sea, el de mayo-junio y julio-agosto. Esto significa
que se podrá posponer el pago del último aumento en 3 cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponden, como todos sabemos, a los meses de mayor consumo, que son de mayo a agosto. Este sistema de pago trata de alguna manera atenuar, pero es como cuando usted barre y mete la basura abajo de la alfombra, es decir, esto va a haber que pagarlo, los montos van a ser siderales por el consumo, y lo de ayer, la verdad, verdaderamente vergonzoso, porque estamos hablando de un problema central que afecta a millones de familias. Indudablemente, si no se revierte la política energética, van a ser impagables las tarifas, no solamente para los residenciales, sino para el comercio, para la industria y para las pymes, para todos en general. Escuchamos también a Walter Escabino en defensa, por supuesto, de los consumidores. ¿Qué es esto que ha propuesto ahora el Gobierno Nacional? ¿Una especie de maquillaje o va a ayudar a paliar en parte a aquellos que no puedan pagar semejante aumento cuando llegue la boleta? No, lo que va a hacer el gobierno es financiar parte del consumo. Pero con intereses después. Sí, habría que ver qué interés cobra, seguramente será un interés más bajo, subsidiado, pero no deja de ser una financiación. Y de nuevo, hay gente que no solamente tiene un problema financiero, tiene un problema económico, es decir, claro, no le alcanza lo que gana para hacer frente a la canasta familiar básica y al incremento de tarifa. Es lo que hablamos hace un rato, posiblemente a algunos tengan un problema financiero solamente y digan, bueno, yo lo pago entre las 3 cuotas, otros, eso por más que se lo financiemos, sigue siendo una carga muy pesada porque de casualidad llegaba a fin de mes con el precio de tarifa anterior. Bueno, inflación de marzo 2,3%, ya en estos 3 meses 6,7% aproximadamente, no llegamos, me parece, ni cerca del 15% que prevé el Gobierno Nacional. ¿Y esto qué significa para todos nosotros, para el común de los mortales, no? Bueno, digamos, el gobierno, yo creo que ya Quintana lo dijo los otros días que estuvo en Córdoba, el miércoles, dijo, señor, ya el 15% no es una meta, sino que es una guía. Aspiramos a deflacionarnos 5% respecto al año anterior, aunque yo creo que va a ser 7%, dice él. Es decir, ya el gobierno está reconociendo un 20% de inflación y ojalá estemos en el 20% de inflación, porque posiblemente si sigue este crecimiento de la inflación núcleo, que es lo que le preocupa al gobierno, la inflación va a ser incluso un poquito más alta del 20%. ¿Qué es esto de la inflación núcleo? Porque preguntaba inclusive fuera de cámara, ¿por qué hay semejante desequilibrio entre el precio de los alimentos, a lo mejor, y el precio de algún electrodoméstico? Un horno microondas, supongamos, a lo mejor no sale más de 2.000 pesos, pero voy a hacer una compra en súper para toda una semana y no bajo de los 2.000 pesos tampoco. Bueno, vamos a dividir. La inflación núcleo es la inflación de los bienes y servicios que no son ni estacionales ni son tarifas, digamos, son precios que dependen de la voluntad del gobierno. Perfecto. Esa es la inflación núcleo. ¿Por qué los estacionales no? Porque evidentemente los vinculados al turismo en enero aumentan mucho más que en cualquier otro mes, o por ejemplo los vinculados al tema escolar en marzo. Entonces lo que se hace es sacar los productos que tienen estacionalidad, los productos y servicios, y sacarlos tarifarios porque depende de decisiones de los gobiernos. Y lo que queda es lo que se llama inflación núcleo. Son todos los otros bienes que demuestran cómo crece de manera sostenida en Argentina y real los precios. Esos precios en los últimos 3 meses ha venido incrementándose la inflación núcleo y está por encima del mismo mes del año anterior y está por encima del promedio del año anterior. Por eso que al gobierno le preocupa esta inflación núcleo. Y acá ya no tiene que ver la tarifa, porque las tarifas están dentro de esta otra inflación que yo te decía recién, digamos, la de servicio. Entonces, digo, el gobierno está preocupado con la inflación núcleo. Obviamente, en este caso, en esto tiene que ver otro de los motores de la inflación, que ha sido la devaluación, digamos. Cuando uno devalúa los bienes argentinos, tiene un alto componente de bienes importados. Todos los bienes que tenemos acá, como los que consumimos, tienen un factor importado, o muchos de ellos de manera importante, o de lo contrario son commodities que compiten con productos que se exportan, por ejemplo, los productos agropecuarios. Entonces eso está muy influenciado por el dólar. El dólar en estos últimos 3 meses había aumentado mucho hasta que el Central decidió poner a vender y vendió más de 2.000 millones para que no subiera, y eso ha hecho que los precios mayoristas incluso sean superiores a los minoristas. Con lo cual, Cruz,
La inflación, yo creo que ya todos los analistas coinciden, hay que ver el REM del Banco Central, que es una encuesta que hace el Banco Central de los principales agentes consultores económicos del país, ya da alrededor del 20%. El gobierno ya dice que aspira a estar 5 puntos por debajo del año anterior. Es 20%, digo, ojalá queden 20% y no vayamos a 24%, porque si seguimos con esta espiral inflacionaria, vamos a llegar igual que el año pasado. Concretamente, recién me decías si comenzábamos hablando que no hay ninguna receta mágica para parar a lo mejor la inflación, pero a tu criterio, ¿qué debiera hacer el gobierno para pelearla, para lucharla al menos? También en algún momento hablamos de las famosas, afincamiento de empresas foráneas que estaba esperando el presidente, que tampoco llegan. No sé si esto también tiene que ver. Bueno, para lo que hace inflación es fundamental que el gobierno logre contener el déficit fiscal. El déficit fiscal, que es la diferencia entre lo que los ingresos que tiene el Estado y lo que gasta. Bueno, los argentinos gastamos más de los ingresos que tenemos. Está claro. Durante el gobierno kirchnerista todo ese gasto se financiaba con emisión. Durante el gobierno del presidente Macri, ese gasto mayor se financia una parte con emisión y otra parte con endeudamiento. Okay. Cuando vos financias con emisión de manera reiterada y prolongada, como pasa en Argentina, es muy difícil que ese exceso de dinero que hay en la economía no se vaya a precios. Si Argentina no logra controlar lo que le llamamos los economistas agregados monetarios, difícilmente pueda quitar la presión monetaria que tiene la inflación. Para no confundir a la gente, mientras Argentina gaste más de lo que le ingresa y eso lo financie con emisión, la inflación va a seguir siendo alta. Argentina, la emisión del último mes de marzo estuvo alrededor del 30%. Claramente, con ese nivel de emisión no vamos a contener la inflación. ¿Qué tiene que hacer? Bajar el gasto público. ¿Cuál gasto público? El gasto público ineficiente, el gasto público inequitativo, lo que hablábamos recién, el subsidio de tarifa de, por ejemplo, los que no necesitamos. El subsidio del transporte, yo siempre pongo de ejemplo el subte en Buenos Aires, que agarra toda la zona norte y pasa por Recoleta, por Palermo, por Martínez, por todos los barrios caros de Buenos Aires. Bueno, le estamos subsidiando el subte. ¿Es necesario subsidiar a esa gente? Me parece que no, cuando hay otras que sí lo necesitan. Así que, digo, gasto superfluo. El presidente de la Nación dijo que tenemos 2.700 empleados en la biblioteca. Tenemos la universidad completamente gratuita y a su vez le damos el boleto educativo gratuito, que la mayoría de la gente que va ahí no lo necesita, y además le damos comida a 4 pesos, le damos un menú universitario de 4 pesos, eso tampoco es necesario. Son pequeños ejemplos donde creo que, y como eso hay muchísimos más, donde el Estado podría recortar gastos ineficientes o inequitativos sin afectar a los que menos tienen y tratando de ayudar, por ejemplo, como el componente impositivo en las tarifas y demás, a los que están ahí, a esa clase media que se debate entre caer a la pobreza y no caer a la pobreza y que está tan afligida por estos días. Clarísimo. Muchas gracias. A ustedes. Vamos a hacer una pausa y en momentos nada más vamos a estar hablando con concejales de la ciudad de Córdoba, donde también ha habido concretamente aumentos esta semana. Ya venimos.